Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 26 de agosto del 2021. Ya sí prácticamente cerramos el mes de agosto. Bueno, lo que está en esta semana, como estaba previsto, yo lo había dicho, había tuiteado, el presidente Fernández no va a referirse, va a analizar el primer año de gobierno. El presidente Abinader tuvo su discurso, se pasó del lunes al miércoles, el PLD hizo una rueda de prensa donde hablaron muchísimo, el secretario general, que no tuvo ninguna trascendencia, ahí vino, ya eso fue el jueves, el viernes se murió todo, no podía salir a dar explicaciones porque el fin de semana se lo lleva todo. Y entonces el presidente Fernández dio su discurso el lunes en la noche, ¿de verdad? A las 8 de la noche. Entonces, ayer no se había nadie referido al tema. Ayer, el martes, ningún funcionario del gobierno había señalado, hasta ayer comentaba yo el análisis de Cándida Ortega del listín, que decía que le preguntaron a los funcionarios del Ministerio de Planificación, Economía y Planificación y a Finanzas o Hacienda, decían que no habían oído el discurso, que estaban muy ocupados. Pero ya ayer se colaba que el gobernador, y ella titulaba, y digo, espérate, pero esto no es un artículo, esto es unas relaciones públicas, una contundente respuesta que el gobernador iba a dar. Eso, así decía el listín ayer, del artículo de Cándida. Una contundente respuesta, y hasta yo me estaba emocionado con eso. Bueno, ¿qué será lo que le responderán? Porque el presidente Fernández en su discurso señaló, alabó el desempeño de la economía, pero lo único que puso fue que la contextualizó usando los propios números del Banco Central. Bueno, eso lo vamos a ver en unos instantes. Porque entonces, como les señalaba, entonces, ustedes ven, ya estamos a jueves. Y el gobernador respondió ayer, asumiendo la defensa política del gobierno, una respuesta que más que... Bueno, la respuesta como no la ha dado nadie en la administración. El presidente Luis Abinader estaba en una entrevista y dijo, decía yo ayer, que no se rasgaba las vestiduras por las críticas. Decía que las críticas eran constructivas y positivas. Solo que sí que pedía que le dijeran que con el tema de las deudas, que qué opción tenía, que le den opciones. Porque indiscutiblemente se han disparado los gastos, se habían caído en el año pasado los ingresos, entonces... Y yo estoy de acuerdo, y eso está muy bien. O sea, que el presidente lo coge con su avena, como lo digo, con filosofía, con pie, como realmente como debe ser. Un estadista no puede, un presidente no puede reaccionar a cualquier cosita, ni a cualquier cosa que digan, ni ofenderse, ni molestarse. Tiene que dejar pasar y oír, pero él lo está diciendo con buena intención, o bueno, aquel lo está diciendo con mala leche, obviamente a ese, entonces yo tal cosa, no le hago caso, si le respondo no le voy a responder, le voy a dar preeminencia a una persona que no la tiene. Entonces busco a quien respóndale usted. Pero el punto es que habló Leonel el lunes, el martes repicaba Gloria con lo que había dicho, la prensa, primera plana, toda la prensa. Ayer miércoles se quedaba todo en nada, no se sabía nada y nadie se atrevía a responder, y se ofrecía que el gobernador habría de responder, que lo hizo ayer en la tarde con una nota de prensa, unas declaraciones, y salen en la prensa de hoy. Está todos los periódicos de hoy, está la respuesta del gobernador al discurso del presidente Fernández, y ya ustedes ven que en la semana está entre Leonel Fernández y el gobierno, y vamos por jueves. Y ya esta mañana, a las 11 de la mañana, la Fuerza del Pueblo le va a responder las declaraciones de respuesta del gobernador a Leonel Fernández. Vean ustedes cómo se han metido entre las patas de los caballos, y vamos a cerrar la semana entre Leonel Fernández y el gobernador y el Banco Central y el gobierno y la Fuerza del Pueblo. Y ya, ¿se dan cuenta? Eso es mercadeo, eso es marketing, eso es otra cosa. Pero hay gente que su beligerancia no le permite valorar ese tipo de cosas. Pero bueno, ahorita entro en materia.
Eso fue un pequeño introito, así, como un reconnaissance, un reconocimiento, esos vuelos rasantes así de reconocimiento para tirar la foto de los YouTube. Cha, 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 cha. Entonces, antes de entrar en esos detalles, quiero referirme a algo porque lo veo un poco peliagudo. Peliagudo. Ustedes saben lo que hay en Afganistán. Afganistán es un país que queda allá en el oriente y que lo que hay es mucha piedra y tierras raras y muchos afganos, son como 40 millones. Decía Sabina, tan afgano, al que le dicen afgano tiene que pelear fácilmente. Entonces, ustedes saben lo que hay ahí, los americanos intervinieron por 20 años, el gobierno se desmoronó, allá hay armas por un tubo, de todo tipo, municiones, armas, de todo, el gobierno se desmoronó. Y estos radicales, fundamentalistas, terroristas, todos esos talibanes han tomado control del gobierno, del Estado, de la nación. Y tienen, ahora solamente en el aeropuerto están todos los extranjeros, los norteamericanos y todos los que ayudaban a los norteamericanos durante la época de la ocupación. Y esa gente no se juega, eso es cortan cabeza y le dan un tiro como si nada a cualquiera. Y ya ustedes saben todas las medidas que la mujer ahí no vale nada, menos que un centavo. Todas las que han implementado y van a implementar. Entonces los Estados Unidos han cercado la parte del aeropuerto y están sacando todo, casi 30 minutos salió un avión cargado. Y todos esos refugiados tienen que procesarlos, hay que ubicarlos, ahí se está colando, eso me recuerda a los Marielitos en Cuba, ahí se están colando mansos y cimarrones, terroristas metidos ahí posiblemente. ¿Por qué no? Y ahora, ante una amenaza de atentado de Al-Qaeda por inteligencia australiana, inglesa y no sé de qué otro sitio, han los Estados Unidos dicho a sus norteamericanos que se abstengan de ir ya más al aeropuerto. Los talibanes han cerrado, no están dando los safe passing que ellos estaban dando para que la gente fuera, lo que se tenían que ir o que fueran o que tenían algún documento para poderse ir. Bueno, ahí está el lío. Bueno, eso hemos visto, eso le costó a los Estados Unidos casi 1 millón, casi 1.000 millones de millones durante todo este tiempo. Insostenible, la situación desastrosa. Ojalá y no suceda ahí lo que sucedió cuando Osama Bin Laden, que tenía ese sitio como su cuartel, y de ahí hacía los actos terroristas que hizo en el mundo, y por eso los norteamericanos lo destruyeron y destruyeron ese gobierno y no pudieron crear un estado estable ahí. Y mira, el gobierno con 300.000 efectivos se salió corriendo y le dejó las armas a estos 60.000 y pico que eran los talibanes, estos guerrilleros. Bueno, así las cosas. Sale hoy una información de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha publicado una lista de 100 países que van a colaborar para una salida segura y ordenada de los ciudadanos extranjeros y afganos que deseen salir de Afganistán. Y ahí aparecemos nosotros en esa lista junto con Haití. O sea, que eso, allí los otros días se estaba hablando que habíamos firmado un acuerdo de refugiados. Nosotros no estamos para recibir aquí refugiados. Nosotros con los hermanos venezolanos que andan corriendo por la situación económica de Venezuela, estamos más que satisfechos y más que bien. Harto estamos de los haitianos irregulares que vienen sin ningún documento, que nadie sabe cómo se llama, a dominicanizarse a la cañona. Y nos quieren adjudicar un grupo y armar campamentos de refugiados como se los rechazó Balaguer en los 90. Y como yo entiendo que se lo debemos rechazar todos los dominicanos y todos los gobernantes que tengamos, ¿verdad? Eso. Dicho eso, quiero alertar con relación a esto, porque si nos vamos a prestar a recibir, que si vienen afganos, mañana vendrán haitianos. ¿Por qué no? Pero los afganos musulmanes que ni siquiera hablan porque lo lleven a Siria, a Jordania, a Palestina, por ahí. Arabia Saudita, que tiene muchísimo desierto, igualito que el que ellos tienen por allá. Eso solo quería decirlo para que las autoridades, pues, no, porque aquí nos gusta estar en toa. Pero yo no es por que no se colabore y se ayude. Se ayuda de la manera que sea, pero refugiados para acá, afganos, óigame, si vienen afganos, mañana vendrán haitianos. Solo quería alertarlo con eso. Pues bien, la prensa hoy rebota. Solamente un periódico no recoge las declaraciones del gobernador del Banco Central, que es
rutilante estrella de Hollywood, el gobernador del Banco Central, que es el que más cifras económicas suple. Este programa se nutre permanentemente y lo hemos dicho, ¿no? Y lo reconocemos a Héctor. El banco es fuente realmente inagotable de todas las informaciones económicas. Cada vez que el gobernador da una de esas ruedas de prensa es primera plana en toda la prensa nacional. Sin embargo, hoy en el Diario Libre, porque si fuera cosa de LGTB y lesbianismo, ese periódico lo publicara, pero en el Diario Libre hoy día no sale nada de la respuesta del gobernador en primera plana. Está por ahí metida. Obviamente lo van a recoger. ¿Por qué? Porque ellos no recogieron el discurso del presidente Leonel Fernández del lunes. Ahí hay mala leche, ahí hay un manejo de marketing, de manipulación, para no darle la preeminencia que realmente la tiene un expresidente de la República. Fíjense ustedes, todos los otros periódicos, Listín Diario, Primera Plana, Hoy, Primera Plana, El Nacional, El Día, El Nuevo Diario, El Caribe, todos con las declaraciones del gobernador del Banco Central respondiéndole al expresidente Leonel Fernández. Y sí, ese periodiquito no lo tiene en la primera plana, lo metió por allá atrás. Un detalle al margen. Como hablaba ahorita al principio de mercadeo y de relaciones públicas, para que ustedes vean que aquí, desde Economía y Mercado, aquí no nos chupamos el dedo. Aquí sabemos por dónde le entra el agua al coco. Ahora vamos al tema. Bueno, hagamos primero un recuento. ¿Qué dijo Leonel Fernández? Leonel Fernández utilizó las propias cifras económicas del Banco Central para avalar una declaración que hizo sobre el crecimiento económico y el desempeño, y que todavía no habíamos llegado, que tenemos mucho tramo que recorrer y que teníamos que tener cuidado. Pero también el presidente Fernández no solamente habló del tema del crecimiento económico, que usó la cifra del Banco Central y dijo, sí, hemos crecido 13.3 comparado con el 2020, en función de las cifras del Banco Central, reconoció la estabilidad macroeconómica. Y desmontó el tema de que el gobierno había creado 715,000 puestos de trabajo porque, según los datos de la misma encuesta continua de trabajo del Banco Central, en los mejores momentos de crecimiento económico lo que se crean son 120,000 puestos de trabajo al año, y que lo que se perdieron en la pandemia fueron 420,000. Luego, en consecuencia, por lógica, si se perdieron 420, no puedes haber creado 715. Alguien ahí no supo dar las cifras que el presidente usó en el discurso, pero eso no es culpa de él. Entonces, eso dijo el presidente Fernández. También habló de la deuda, de lo preocupante, y no la criticó, sino que justificándola, sabemos que se cayeron los ingresos, sabemos que se ha tenido que incrementar los gastos. Mencionó que se había pasado de 59 al 68% el Producto Interno Bruto y cómo había subido en términos absolutos. Eso fue lo que dijo el presidente Fernández. Él no. Ahora, cuando habló del crecimiento, dijo que permitía una manipulación estadística porque había habido un rebote. Un rebote es porque cuando caes de aquí, como pasó, por ejemplo, abril del 2020, tuvimos una caída de 29%, menos 29. Si ese es el cero, caímos aquí, pero volvimos a subir. Ya en abril de este año habíamos crecido como a 30 y pico, 40. Entonces, por eso tenemos ese 13.3 ahora, que si lo comparas con el 20, ese 13.3 es correcto. Recuperamos lo que habíamos perdido y seguimos creciendo. Pero si lo comparas con el 19, ¿qué fue lo que hizo el presidente Fernández? Dijo, si se compara con el 19, el crecimiento es 0.3, que no es malo, es simplemente un rebote estadístico, pero que el Banco Central no ha hecho ninguna manipulación. Yo lo decía en este programa cuando él hacía porque esas son las cifras que publica el banco, y las publica para el 19 y las publica para el 20. O sea que el banco pudo haber dejado eso así. Pero Héctor Valdés, mi querido amigo Héctor, yo trabajé con Héctor en el banco y hasta cuando estuvimos fuera del gobierno en el 2000, 2004, yo pertenecía a una consultora que él estuvo formando, HBA se llamaba, HBA Consulting, Héctor Valdés Albizu Consulting. Pero Héctor es y yo creo que eso somos todos los bancentralianos que hemos pasado por el banco, muy celosos con las cifras del banco. Y le responde a Leonel que el Banco Central es la institución oficial encargada de estimar el crecimiento económico. Eso es totalmente cierto. De hecho, Leonel
no puso en duda eso, él lo usó en su discurso y dijo, de acuerdo a las cifras del Banco Central, ahora alertaba lo que era el rebound, el rebote estadístico. Entonces, yo lo que quiero decir es que eso se pudo haber quedado ahí. Entonces, el banco le responde que ellos son los encargados, lo cual es correcto, y recuerda que el crecimiento acumulado del producto en términos reales de 13.3, que fue lo que dijo Leonel. Sigue señalando el gobernador que el nivel del Producto Real al cierre de 21 será superior al del 2019, no en 0,3%, que fue lo que señaló Leonel, pero Leonel hace un corte a julio, falta medio año, sino que será 10 veces más, 3%, 3 en lugar de 0,3, que es lo que dijo el expresidente Fernández. Entonces el presidente hizo un corte ahora, y yo decía, bueno, si es 0,3, simétricamente, si lo duplicamos, pues da 0,6, como un 1%, menos de un 1% de crecimiento. Pero esa es una proyección que hace el Banco Central de que al cierre, para cerrar, todavía necesitamos el otro semestre. Leonel no podía hacer esa proyección, que dice el Banco of America, sí, pronostica que vamos a crecer 10%. Pero ese es un tema que, bueno, ok, perfecto. Si crecemos 3, pues mucho mejor. Él lo que ha dicho es bueno, pero todavía 3 es muy bueno y sería excelente, pero no hemos llegado. Y si aparece el Delta COVID y todo eso que hemos crecido y todo lo que hemos logrado, hay que detenerlo y hay que parar la economía. Todo eso son imponderables. Entonces, aquí el gobernador hace una proyección y dice que ellos han hecho ruedas de prensa explicando todos esos datos, etcétera, etcétera. Ahora, y habla de la vacunación, que es el proceso más exitoso. El presidente Fernández lo dijo, pero que iban a faltar 1.7 millones para vacunar. Si yo veo que aquí el gobernador asume una posición como política, que defiende el proceso de vacunación, que tenemos más del 54% de personas vacunadas. En Estados Unidos está así mismo y hay un lío armado. Ayer se contagiaron 151.000 nuevos casos. 151.000 nuevos casos. O sea que yo por eso digo, a mí me parece que esta declaración, esa respuesta, decía un amigo, que se debo Flandes con qué sé yo qué, es más una respuesta política. Porque también el gobernador dice, en turismo hemos hecho tal y tal cosa. Se ha logrado, por supuesto, y el banco ha hecho un gran trabajo. Esos 215.000 millones de liquidez permitieron incentivar la economía. Eso se reconoce, eso está bien. Lo que yo no entiendo es cuál es verdaderamente el punto en esta respuesta, porque realmente nada de lo que se dijo. Bueno, la corrección con relación al punto del crecimiento, pues si no es 0,3 y es 3%, bueno, es menor que el 6 que estamos acostumbrados porque realmente venimos de una pandemia. Indiscutiblemente que cuando tú estás en el sótano, igual que estás en la cúspide, en el máximo, mínimo, creo que cuando uno estudiaba, ya yo ni me recuerdo, cálculo diferencial, integral y eso, el máximo es la segunda derivada igual a 0 cuando tú estás allá en el... Si tú subes y llegas a la cúspide, solamente te toca bajar, menos, más, más subiendo, menos bajando. Estás ahí, es el máximo, solamente te toca bajar. Igual que cuando llegas al fondo y llegas al mínimo, entonces vas de menos a más. Y llegas al mínimo, sí, oye, me di memoria que estoy hablando de esas cosas, de gráficas y eso, que ya ni me recordaba de eso. Cuando llegas al mínimo, al fondo, cuando tocas fondo, ya de ahí lo único que te toca es subir. Entonces no había por qué ponerse así, porque el presidente mismo ha reconocido las críticas y ha dicho, y es verdad, no hemos tenido que endeudar, lo dice Seara Hatton, vamos a ver unos datos con relación a la cifra. Ahora, no se puso en duda que el Banco Central era la institución encargada de respaldar las cifras económicas, como el Fondo Monetario y todo ese tipo de cosas. Ahora el gobernador no se refirió al tema de la inflación alimentaria que Leonel Fernández señaló. Se refirió solamente a la parte del crecimiento, no se refirió a la inflación alimentaria, que Leonel hizo una comparación más relevante para los fines de banca y pool y de las poblaciones, que si crecimos, que si no crecimos. Leonel decía, eso no se concatena, no encaja con lo que está viviendo la población.
porque es que podemos crecer al 3, al 6, al 12, a lo que usted quiera, pero si la inflación se dispara, la inflación alimentaria, que afecta a quienes, a los más necesitados, a los menores ingresos, y él decía, comparado con los otros países latinoamericanos y con datos estadísticos, nosotros no hemos dado pie con bola, y eso es verdad, a eso el gobernador no se refirió, porque en las publicaciones de la inflación que hace, aunque quedemos en la meta del 4 más o menos 1, que es lo que el banco y las autoridades monetarias han definido, la verdad es que en la parte de alimentos y bebidas tenemos un crecimiento de productos que se han disparado muchísimo. Hay productos que han subido más de un 28, 30% y así. Y podemos hasta listarlos. Y veíamos ayer, como decía de la UMPI, cómo va a subir el pan, que hay que darle 350 millones, creo que era, para pagar la factura a Molinos. Entonces, en cuanto a la inflación alimentaria, no se refirió el gobernador. Luego, si la única objeción al discurso de Leonel es la parte económica relativa a si el crecimiento es 0.3 o 3%, al final del año, que no fue lo que dijo Leonel hizo un corte hasta julio, ya de por sí entonces le estaría dando aquiescencia al dato de la inflación alimentaria. Ese es un punto. El otro que tampoco se refirió el gobernador fue a la baja ejecución presupuestaria del gobierno, que no ejecuta del presupuesto y a julio, el corte que hizo de 415.000 millones, decía el presidente Fernández, solamente se habían ejecutado 30.000 millones, un 6.5%, lo cual es para mí, más que el tema de la deuda, más del crecimiento y todo eso, esa es la falencia mayor del gobierno, la falta de capacidad de su ejecutoria del presupuesto, de hacer gastos de capital, inversión de capital, que es lo que reproduce la riqueza y la economía. No se refirió a eso el gobernador, por consiguiente, ese es otro segundo punto que entiendo yo que le da aquiescencia al discurso. Si hubiera sido incorrecto lo que hubiera dicho el presidente Fernández, lo que pasa es que lo dijo igual que como usó la cifra del Banco Central, usa la data de Dirección General de Presupuesto. Al darle aquiescencia a eso, le dice, bueno, es cierto lo que dijo. Tampoco se refirió el gobernador al tema de la deuda. Y el presidente dijo, bueno, pero es que hemos perdido 10.000 millones de dólares del 20 al 21, lo cual es verdad, no lo hemos recuperado, todavía tenemos que recuperar esos 10.000 millones que perdimos. Entonces, al final del día, yo pienso que fue un discurso de evaluación, que tenemos 12.000 millones de dólares, ahora mismo nos acaba de... El gobernador, obviamente, y todo aquí lo comentamos permanentemente, tenemos ahora mismo unas reservas internacionales netas de 12.000, ¿de cuántos son? 12.200, una cosa así, 12.798, equivalente al 14.6% del Producto Interno Bruto. Si lo dividimos, ¿verdad? Eso nos da menos de 90.000 millones, que era lo que teníamos 80 y pico, que era menos de lo que teníamos para el 20. O sea, están los 10.000 millones que dice el presidente Fernández que se perdieron. Es indiscutible. Como se perdieron cuando la crisis del 2003, cuando Hipólito, con Baninter. Entonces, ayer el Banco Central anuncia, porque el Fondo Monetario, lo habíamos conocido hace 2 días acá, había aprobado 650.000 millones en derechos especiales de giro. Y de esos 650.000 millones, como nosotros tenemos una cuota de 0.1% del total de la cuota como miembro signatario del Fondo Monetario, nos tocan 649 millones de dólares que van a ir a las reservas del Banco Central, a las reservas internacionales, y eso no es dinero que se puede usar para gasto ni eso, pero sí puede ser utilizado para financiación, para fortalecimiento de las reservas, puede ser convertido. Entonces, porque hay países que tuvieron debilitamiento en su posición externa. No fue el caso nuestro. Nosotros, al contrario, ese es un buen punto del gobernador, que no lo mencionó, de 60, que estaba tirando la tasa de cambio en enero, está en 57, se ha apreciado. Ese es un buen punto. Entonces, ahora nosotros tenemos una cantidad de reservas internacionales netas suficiente, 7 meses y medio, por encima del 10% que recomienda el Fondo Monetario, y lo cual es bien. Entonces, por ejemplo, Haití va a recibir nosotros 649, Haití 244 y Brasil 15.000 millones. Eso es bueno. O sea, ese dinero, dice el gobernador, junto con la remesa, con el turismo, con las exportaciones de zona franca y la manufactura, las
empresas generadoras, los sectores generadores de divisas han permitido incrementar las reservas. Eso es bien, eso está muy bien. Por consiguiente, yo creo que eso se pudo haber dejado ahí, pero Héctor es bastante belicoso y beligerante y no deja pasar realmente nada que tenga que ver con el banco, aunque no creo que realmente ameritaba ese comentario. Se lo pudo haber respondido mediante una nota de prensa o algo, no sé, porque eso de que se recuperó, que si es 3, que si no es rebote estadístico, no es que el banco, no se dijo en ningún momento que el banco manipulaba, sino que se estaba haciendo un uso que podía confundir a la población, pero ya eso era otra parte de política. El banco no es político, la institución de política monetaria. De hecho, cuando yo trabajaba en el Banco Central, yo no podía escribir en los medios. Yo no escribía, yo escribía discursos para gobernadores y eso sí, pero yo no escribía en los medios. Bueno, anónimo posiblemente, pero no podía, estaba prohibido, el banco no es apolítico. Pero yo sí, así soy yo también, un poco beligerante con las cifras, y Héctor Valdés es así. A cualquier cosita que tenga que ver con el banco le sale ahí al frente. Pero en todo caso, lo que dijo el presidente Fernández no era desmeritorio, no desmeritaba el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho en el sector económico en el propio Banco Central. Eso no fue lo que él dijo. Y si por si acaso hubiese tenido una pifia con relación al punto 3 y al 3% que proyecta Héctor, el Banco Central, si en pelota usted salía a batear y de 10 veces que se pone en la caja de bateo, le hacen 7 outs, 7. Mire, 5 y 2 son 7, ahí está, 7. Y usted da 3 hits, usted es una superestrella. Y si Leonel Fernández acertó en lo de entre los empleos, acertó en lo del gasto de capital, el pírrico gasto de inversión de capital, acertó en cuanto a la inflación, para no seguir el tema, acertó en cuanto al endeudamiento, acertó en cuanto a la pérdida del 10.000 millones y de la caída del Producto Interno Bruto. Óyeme, si de 6 cosas que dijo en el término económico, pudo haber no fallado, estado por debajo de los números, oye, hubo 5 en las cuales es cierto. ¿Fueron críticas al gobierno? No, fue una evaluación. Es como el profesor que me pone la nota, me dice, mira, aquí te equivocaste en esta pregunta, te equivocaste en esta, tienes 78, para la próxima tú tienes que prepararte mejor y estudiar más. En el gasto de capital tienes que trabajar más. Recuperar los empleos, tú sabes que son 120.000. ¿Cuánto en realidad es que hemos recuperado? Ah, porque no me vengan a marear con unos números que no son. El presidente ojo pelado, etcétera. Entonces, gasto de capital, la inflación, que no se han tomado medidas a lo interno de la economía para atemperar esos crecimientos que nos mantienen con una inflación alimentaria, que no hablamos de la inflación global, alimentaria, porque la global nos afecta a todo, a los ricos, a los pobres, a los acá. Lo que pasa es que la alimentaria afecta a los más pobres. Ya lo hemos analizado, lo entendemos aquí. ¿Por qué? Porque el gasto de los más pobres está más recargado en la alimentación. El rico gasta en los supermercados, en los restaurantes, se gasta el viaje, pero en sus ingresos eso es una porción mínima, no tiene un peso específico tan significativo como lo tiene con las personas de menores ingresos, de los quintiles 1 y 2. Por consiguiente, ese es un tema que ya está ahí. Entonces, no es que no tienen por qué tampoco rasgarse la vestidura. Al final del día, esta semana se ha ido entre Héctor Valdés, el gobierno y Leonel Fernández. Al final, ¿quiénes han ganado? Bueno, las dos estrellas de Hollywood, ahí están. El presidente glosó su cometido, hizo su participación, dio su opinión, porque hay gente que lo quiere sordo, ciego y mudo. No, hasta esas precisiones que hizo el gobernador son positivas para el debate económico, para el debate democrático. No nos vamos a tener que sentar ahora a analizar el Producto Interno Bruto y cuál es la presión tributaria, y si tenemos 14% de reserva, cuánto fue que tenemos, cuál es el producto de este año. Tenemos 900, casi 1.050 millones que vamos a ejecutar este año de gasto. ¿Y cómo es? Nada más se está ejecutando 30, 25%. No, espérate. De lo presupuestado. O sea, todas esas cosas son importantes y son relevantes para el debate.
El presidente Fernández lo hizo con toda la decencia y su nivel de estadista que le caracteriza, y también lo hizo el gobernador, con un matiz político. Ese sí detallito quisiera señalarlo. Un matiz político, entra en la vacunación, entra en el turismo, eso no tenía que ver con el banco. Pero también tiene todo el derecho y es positivo, no hay que rasgarse las vestiduras. Y esta mañana, no sé qué le irá a decir la Fuerza del Pueblo, el equipo económico de la Fuerza del Pueblo le va a responder. Economía y Mercado hizo este análisis sobre su declaración ayer. Aquí no hay que rasgarse la vestidura ni ofenderse con nadie. Y Héctor ha hecho un hell of a job, como dicen en inglés. Un trabajo fenomenal. Por eso el presidente Abinader lo dejó ahí. Por eso Danilo Medina lo dejó ahí. Por eso Leonel Fernández lo nombró en el 4. Pero yo sé que Héctor es muy beligerante, Héctor es muy avispita cuando cualquier cosa. Es más, yo tengo una experiencia, la voy a compartir con ustedes. Siendo nosotros compañeros de trabajo y estando ya en la oposición en el 2004, cuando ganamos en la transición, formábamos parte del equipo de transición que negociamos con el fondo y todo eso. Y estábamos en una reunión y yo, habiendo participado con Héctor iba a formar parte de su equipo de asesores, de su consultora, discutiendo con la delegación del fondo y a mí me tocaba porque yo era el encargado del área de energía. Entre todos los que estábamos, ahí estaba Temístocle, Bengoa, Toribio, todo, de don Miguel Coco, encantadora persona. Bueno, y yo hice un comentario en la misión que tenía que ver con el tipo de cambio y eso. Y Héctor me paró de una vez, zapatero a tu zapato. O sea, a ti te toca el área, a mí, que sabemos que éramos así y que somos del banco y que, aunque yo no estuviera, aunque yo sé que ni él estábamos fuera, en la oposición era que estábamos. Ahora, él tenía la parte económica, pero estaban todos los otros ahí. Estaba Temístocle, estaba Bengoa, estaba Toribio, y posiblemente yo tuviera la misma calidad que esos o más para referirme a cualquier tema. Ese no es el punto. Pero él tan celoso como es, por eso creo que esa declaración y esa respuesta que le da el presidente Fernández lo hace por esa naturaleza que él tiene y ese celo que tiene a las cifras y a los trabajos que él hace el Banco Central, que de hecho, y siempre me he enorgullecido de haber trabajado con doña Gladys y trabajado en el banco siempre ha tenido de los mejores y más calificados técnicos del país. Y no es la excepción actualmente. Un saludo a don Héctor y a mi querida amiga Clarisa y a todos los que están en el banco, mis hermanos bancentralianos. Pero aquí no hay que rasgarse la vestidura. Todo esto es debate democrático como debe ser. Pronto nos sentaremos a discutir las reformas que el presidente acaba de señalar y ahí seguiremos hablando y entendiéndonos unos con otros. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más en unos instantes.